Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Jaime Hernández de la Iglesia Pentecostal de Chile de Renca y quiero invitarles para que puedan ver nuestras predicaciones, nuestros cultos a través de nuestro canal de YouTube como Ipechi Renca. Que Dios les bendiga. La palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso número 1. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo encontró? Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Por su palabra, que Dios nos bendiga. Quiero invitarle que se ponga en pie, hermana Camila, venga a llevar una oración por la palabra. Padre, en esta hora aquí está tu iglesia. Te clamamos, Señor, que usted pueda hablar a nuestros corazones, a nuestra vida a través de nuestro pastor. Abre usted, Señor, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poner en obra tu palabra, Señor. Utilízala a él, bendígale, Señor, guíele, Señor, con sabiduría, con entendimiento de lo alto, Señor, con esa autoridad y corrección, Señor, que usted quiera dar hacia nuestras vidas, Señor. Sea cual sea, Señor, la palabra de hoy, que nuestro corazón pueda estar dispuesto para oírla, Señor, y ponerla en práctica. Bendice tu iglesia, Señor, que hoy ha llegado, Señor, con corazones dispuestos, Señor, con corazones, Señor, humildes, Señor, a escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hace ya algún tiempo atrás yo prediqué una palabra, yo no sé si algunos hermanos más antiguos se recuerda, sobre cuando Saúl Dios lo manda a buscar unas asnas, unas burras, ¿se recuerdan ustedes? Y prediqué esa palabra de que el Señor ya no te tiene para andar buscando burras, el Señor te trajo para ungirte como rey. Y ¿saben que fue tan hermoso el llamamiento que Dios tuvo con Saúl? Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 10, usted lo puede leer en el versículo 6, dice que Dios mudó el corazón de Saúl, lo cambió. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde el día en que Dios cambia el corazón de Saúl, ese corazón se entrelace, ¿cómo podríamos llamarlo? Nace una relación de amor tan fuerte entre Saúl, que era el rey, y el gran profeta Samuel. Samuel, podríamos decirlo de alguna manera, adoptó a Saúl como un hijo espiritual. Aun cuando Saúl era hijo de Cis. ¿Se recuerda usted? Cis era el padre de Saúl, pero Samuel le tomó tanto amor, tanto cariño a Saúl, que era el primer rey sobre Israel. Era el primer rey que había nacido después de todos estos años que el pueblo de Israel llevaba solamente con jueces. Desde el momento en que Josué muere hasta que nace Samuel, ese tiempo solamente Dios levantó a jueces para poder dirigir de alguna u otra manera al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo se aburrió un poco y le dijo a Samuel: queremos que nos ponga un rey. Todos los pueblos tienen rey y nosotros no. Esto a Samuel no le gustó. Y Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no te están desechando a ti, sino que me han desechado a mí. Y les voy a poner un rey. Israel pasó de tener, podríamos decirle, un sistema teocrático a tener un sistema democrático. Y ahí comienzan todos los problemas, va que vamos a hablar de eso ahora, ¿eh? Pero el corazón de Samuel amó profundamente a Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Pero llegó el momento en que Dios desechó a Saúl. ¿Por qué lo desechó? Ayúdeme usted. Por su desobediencia. Muy bien, Carlita. Porque Saúl se puso desobediente. Dios le daba unas pautas a seguir, pero Saúl desobedeció.
Entonces, no es que Dios desecha a la gente porque quiere. En el fondo es la gente quien desecha a Dios al no obedecer ni al no someterse a la voluntad divina de Dios. Amén. Y entonces Samuel, dice la palabra del Señor, y usted lo puede leer ahí en el capítulo 15, que cuando Samuel encontró a Saúl que había pecado y había desobedecido a Dios, dice que Samuel lloró amargamente porque amaba a su hijo espiritual que era Saúl. Amado hermano, quiero decirle algo y se lo voy a abrir mi corazón como pastor. A veces a nosotros como pastor nos duele cuando vemos a un hijo espiritual que no quiere entrar en obediencia. Usted como papá le duele cuando su hijo no le obedece, ¿cierto? También uno como padre espiritual se duele cuando ve a un hijo espiritual que no quiere entender, sino que quiere llevar su vida conforme a sus propios pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Samuel se puso a llorar por Saúl. Lloraba día, lloraba noche, hasta que Dios le habla en este capítulo que acabamos de leer y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Mire, amado hermano, Dios no le preguntó a Samuel y le dijo: ¿por qué estás llorando por Saúl? No. Dios le dice: ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Bendito sea el nombre del Señor. Dios no critica a Samuel por llorar a Saúl, pero sí el hecho de que siguiera triste por el haber Dios desechado a Saúl. Amados hermanos, Dios había determinado en su divina voluntad sacar a Saúl del reinado. Ya Dios lo había desechado, ya no iba a estar más en la vida de Samuel ni del pueblo. Dice la palabra, y usted lo puede leer ahí en 1 Samuel 15, que cuando Samuel tiene este encuentro con Saúl y lo describe pecando, desobedeciendo a Dios, dice la Biblia, y nunca más Samuel vio a Saúl. Dios lo que hizo, sacó de la vida de Samuel a ese hombre desobediente llamado Saúl. Dios lo sacó, determinó sacarlo de su vida. ¿Y qué hacía Samuel? Lloraba. Todos los días lloraba por este hombre. Alguna hermana me va a decir: pastor, es que por los hombres a veces se llora. Los hombres somos más fuertes en realidad. ¿Sabe, amado hermano? Quiero decir algo en el nombre del Señor. Y espero que usted lo tome de buena manera porque es la palabra de Dios. A veces hay cosas que Dios va a sacar de su vida. A veces hay cosas que Dios sacará, o más bien Dios desechará de nuestra vida. Que al igual que Saúl, aquellas cosas o aquellas personas traían a nuestra vida desobediencia, nos hacían perder la visión, nos hacían tener un mal testimonio, cosas que nos hacían mal y que Dios determinó sacarla de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. A veces hay gente que Dios saca de tu vida y usted a veces no lo entiende. ¿Por qué? Es porque Dios de alguna u otra manera los ha desechado, porque esa relación, ya sea de amistad o aquella relación amorosa, etcétera, etcétera, esa relación no te hacía bien espiritualmente para tu vida. Y Dios ha decidido desecharlo y sacarlo. El problema es que algunos siguen llorando por eso. Algunos siguen llorando por aquella persona que Dios sacó de mi vida. O algunos siguen llorando porque Dios quitó a ese grupo de amigos de mi vida. O siguen llorando porque Dios lo desechó. Dios me mandó a decirte en esta tarde: deja de llorar por Saúl. Deja de llorar por lo que Dios te quitó. Él sabe por qué lo hizo. Él sabe por qué lo permitió. A lo mejor usted dentro de su mente finita no puede comprender las decisiones de un Dios infinito.
A veces nuestra mente limitada no puede entender los planes y preceptos que Dios tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Ay, dicen algunos pastores que yo pensé que era lo correcto. Eso es lo que usted pensó. Pero le preguntó si era la voluntad de Dios. La Biblia dice que el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas. Así que cuando usted diga, pastores, que le hago caso a mi corazón, cuidado. La Biblia dice, cuida de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y a veces de lo que tenemos en el corazón actuamos y nuestro corazón es engañoso. Amén, ¿está aquí todavía? ¿O parece que el calor como que no? ¿Ah? Como que nos aturde un poquito. Si hay alguien que tiene calor ahí, pida la agüita a la hermana Esther, pero no se me vaya del culto, por hermano. Si no voy a predicar mucho hoy día. ¿Qué? Se lo voy a decir con mucho amor. Deje usted de llorar por lo que Dios ya te quitó. Hágale así al que está al lado. Hágale así nomás. Bien. Amén. Es que era tan bonito, pastor. A veces la belleza exterior no es suficiente. Amén, dijo el feo. La calidad va por dentro, dice una publicidad por ahí, no vamos a decir el nombre. Amén. Así que usted ya no va a llorar más por lo que Dios le quitó. Amén. Como dijo un gran cantante que ahora es cristiano, lo que pasó, pasó. Parece que varios lo escucharon. Bueno, ahora es hermano, así que no hay problema. Seguimos avanzando. En ese capítulo, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que nos reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto rey. Amado hermano, y aquí me llamó la atención, porque a ver si me ayuda un poquito Antonia, vamos a Primera de Samuel capítulo 10, cuando Samuel unge a Saúl. Hay un detalle que es donde yo quiero centrar el mensaje de esta tarde. Primera de Samuel capítulo 10, miren lo que dice. Está Samuel a punto de ungir a Saúl. Y dice lo siguiente, ¿lo encontró? Primera de Samuel capítulo 10, el 1. Dice, tomando entonces Samuel, ¿qué cosa? Una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Dejémoslo hasta ahí. ¿Con qué ungió Samuel a Saúl? Con una redoma. Pastor, ¿qué es una redoma? Una redoma es, bueno, esto es más pequeñito, pero en realidad era un poco más grande. Era una especie de un recipiente hecho de arcilla o de barro que se ocupaba mucho en aquellos años. Y entonces lo que Samuel ocupa para ungir a Saúl es una redoma de aceite o con aceite. Ahora, en este capítulo 16, Dios, ¿qué le dice a Samuel? ¿Que tome qué cosa? ¿La redoma? ¿Qué le dice? Toma ahora, llena tu cuerno de aceite y ve a ungir al próximo rey de Israel. ¿Quién era ese próximo rey? David. Pastor, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué a Samuel Dios lo unge con una redoma? A Saúl Dios lo unge con una redoma y a David Dios lo unge o Samuel lo unge con un cuerno. ¿Tendrá esto algo que decirnos el Señor? Bendito sea el nombre del Señor.
Vamos a hablar un poquito sobre qué era la redoma. La redoma era un recipiente hecho de arcilla, de barro, y era hecho por los artesanos de aquel tiempo. O sea, la redoma de aceite era algo hecho por hombres o por mano humana. Ay, aquí me voy a entrar en problema, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl no fue pedido por Dios. Saúl lo pidió el pueblo. ¿Se recuerda usted? Dios estaba gobernando a través del profeta Samuel y el pueblo dijo: no, nosotros queremos rey. Queremos que nos gobierne un hombre. No estaba dentro de los propósitos de Dios. No estaba dentro del tiempo de Dios. Pero ok, dijo Dios, está bien, les va a gobernar un hombre. En cierta manera, el reinado de Saúl fue pedido por hombre. Y la redoma de aceite o la redoma tiene que ver con aquellos lugares o con aquella unción que llega dada por hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día vemos a tanta gente en las iglesias que se dicen ser ungidos, pero son ungidos por hombres. Y es ahí donde se comete el error. Porque no están dentro del plan de Dios, sino que porque el hombre lo ha puesto ahí. Y quiero decirle, amada iglesia, que cuando una persona vive bajo la unción de la redoma, vive en desobediencia. El reinado es corto. Caen en errores, caen en desobediencia. Porque no estaba dentro de los planes de Dios ni de los propósitos de Dios. Muchos de ellos a veces alcanzan lugares altos, cargos importantes, pero bajo la unción de la redoma. Aleluya. ¿Sabe? La Biblia dice que Saúl trajo confusión al pueblo. Entonces, cuando hay una unción de redoma, cuando hay una unción de hombre, en el pueblo hay confusión. No hay manifestación genuina. Porque lo que se quiso lograr era una unción de hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso muchas veces vemos a tantos líderes cristianos hoy día con cargos importantes, reconocidos por gente, a veces caer de la gracia. Caen en desobediencia, caen en pecado y confunden al pueblo. Dejan un mal testimonio. ¿Cómo terminó la vida de Saúl? Terminó hablando con una bruja. Y no estoy hablando de la suegra de él, no, estoy hablando de una bruja de esa de real, real. Saludo a mi suegrita que debe estar viendo el culto. Tenemos que tener cuidado con la unción de la redoma, que es humana. A veces por conveniencia. A veces porque es de la familia y tiene que estar ahí. La unción de la redoma a veces toman reinados espirituales que no estaban ni en el tiempo, ni en los propósitos de Dios. Que Dios nos libre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esos tipos de hombres y de mujeres que están bajo la unción de la redoma, escúcheme bien, no es gente que crezca.
Y hablo del crecimiento espiritual. Es gente que no crece. Saúl creció. El reinado de Saúl fue un reinado explosivo donde hubo crecimiento, no. Se estancó. La gente que vive bajo la unción de la redoma, escúchame bien, es gente que le tiene miedo a los gigantes. ¿No le pasó eso a Saúl? Se le apareció un gigante de casi 3 metros. Y ahí estaba el rey Saúl temblando, no había nada que hacer. Porque no tenía la unción de Dios. No tenía el verdadero unción, el Espíritu de Dios. Más encima, cuando aparece un cabro chico de 17 años, bonito el cabro, de buen parecer, y le dijo al rey: rey, yo voy a pelear contra ese gigante. Lo miró en menos. Porque los que viven bajo la unción de la redoma miran en menos a otros, siendo que ellos no tienen nada de Dios. Pero cuando vio a ese cabro chico, cómo tomó la onda y derribó al gigante, la gente empezó a gritar. ¿Qué hubo en el corazón del que estaba ungido con la redoma? Envidia. Y eso es lo que hay en el corazón de los que son ungidos en forma humana. Hay envidia, no se gozan cuando otro crece. No se goza cuando Dios levanta a otro. Eso es porque están ungidos con la unción de la redoma. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Está muy cargado el café, hermano, hoy día parece. ¿Qué pasa? Los hombres que son bajo la unción de la redoma son pedidos por el pueblo, pero no por Dios. Aleluya. Los hombres que viven bajo la unción de la redoma, y se lo digo con mucho respeto, son hombres y mujeres cobardes espiritualmente. Muchas veces son dominados por malos espíritus. ¿No le pasó eso a Saúl? Que venían malos espíritus a atormentarlo. ¿Cuándo usted ha visto un hombre de Dios atormentado por malos espíritus, hermano? El hombre que tiene a Dios en su corazón es un hombre que el enemigo no lo puede tocar. Pero ahora Dios le estaba diciendo a Samuel: toma tu cuerno y llénalo de aceite, porque yo me he provisto de rey para Israel. Ahora, ¿qué representa el cuerno? ¿Un cuerno lo puede hacer un hombre? No. El cuerno es parte de un animal. Por lo tanto, el cuerno es creado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este no lo hace el hombre, sino que lo hace Dios. Y escúcheme bien, los que son ungidos con el cuerno son los que Dios elige con un propósito. Los que son elegidos y ungidos con el cuerno de aceite son aquellos que a lo mejor nadie vio nada bueno en ellos, pero Dios sí. Porque cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y Dios lo mandó a esa casa porque ahí Dios iba a ungir al próximo rey de Israel, y le dijo: trae a todos tus hijos. Pasaron todos los hijos de Isaí, pero había uno que no pasó. Y cada vez que entraba uno, Samuel decía en su corazón: este debe ser el rey. Amado hermano, escúcheme, mire, la Biblia dice que ninguna palabra de Samuel hasta ese momento había caído en tierra sin cumplirse. El profeta Samuel no se había equivocado nunca. Todo lo que había dicho se había cumplido, pero ese día él pensó con el corazón humano, y cada vez que pasaba un hijo de Isaí, él decía: este es el rey, y Dios le decía: ese no es.
Luego pasaba otro más fortachón, más grande. Y Samuel decía, este tiene la gracia, tiene la estirpe. Y Dios le dijo, no. Y así pasaron todos los hijos de Isaí. Y Dios le dijo, ninguno de ellos es. Y pregunta Samuel a Isaí, ¿te queda algún hijo? Isaí le dijo, sí, hay uno que está cuidando ovejas. No nos sentaremos a esta mesa sin que él llegue. Y ahí mandaron a buscar al cabro chico que nadie quería. Algunos dicen que era hijo ilegítimo. Así lo declara David en el Salmo 51, que en pecado fue concebido, lo dice él. Pero ahí llega este cabro con olor a oveja. Los hermanos le tuvieron que dicho, córrete para allá, anda y hediondo. Pero cuando él abre la puerta, Dios le dice, ese es el que yo he elegido. ¿Sabe, amado hermano? Después que en ese momento David entra, Samuel toma el cuerno y dice que delante de toda su familia lo derramó sobre David. Según dicen los historiadores que en aquellos años el ungimiento era derramar todo el aceite. Y no estoy hablando de un cuerno así, era un cuerno grande que ocupaban los profetas. Lo derramaban sobre la cabeza. Caía sobre la ropa, porque esa era la representación de la unción de Dios. David no entendía lo que pasaba, pero dice la Biblia claramente, y usted lo puede leer en su casa, que desde ese día el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Y ahora David llegó al campo, porque David no se fue al tiro a reinar. No, pasaron varios años y David se fue al campo a seguir cuidando ovejas. Pero ¿qué le pasó ahora a David mientras cuidaba la oveja? Empezó a tener valentía, empezó a tener una fuerza que antes no tenía. Y ahora venía el oso, ahora venía un león y ahora él peleaba y le ganaba al oso y al león. ¿Por qué? ¿Porque tenía una destreza? No, porque el Espíritu de Jehová estaba con David. Quiero decirte que ese mismo Espíritu esta noche está en este lugar. Ese mismo Espíritu hoy día está contigo en esta noche. ¿Habrá alguien que pueda darle la gloria a su Señor? ¿No? Aleluya. Los que son ungidos con el cuerno conocen y anhelan la presencia de Dios. A diferencia de Saúl, que Saúl reinó sin el arca, ¿se recuerda usted? Él no tenía el arca, estaba en la casa de Abinadab. No se puede reinar sin la presencia de Dios. Pero los que son ungidos con el cuerno, los que están bajo el propósito de Dios, a los que Dios ha escogido, esos son capaces de reinar en la presencia de Dios. Entienden que sin la presencia de Dios no son nada. Entienden que sin la presencia de Dios no hay reino que valga. Que lo más importante es tener la unción de Dios en su vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a concluir con esto. Los hombres que son ungidos. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor para algunos les va a causar una bomba y no va a entender mucho. Pero los que son ungidos con aceite, cuando a veces pecan o caen, son capaces de humillarse. Se humillan. Aunque Dios, mire, escuchen esto. Aunque Dios decida quitarle el hijo. ¿No fue eso lo que pasó con David?
Cuando pecó y la mujer quedó embarazada, producto de ese pecado, ¿qué pasó con ese pequeño? Dice la Biblia que David ayunaba y se tiraba todos los días de guata orando al Señor, pidiéndole perdón. Pero Dios no permitió que ese hijo naciera. ¿Usted cree que David se paró y se rebeló contra Dios? Se afeitó, se bañó y dijo, bueno, Dios así lo decidió, yo sí lo sigo amando y sigo creyendo en Él. Porque cuando un hombre tiene la unción del cuerno, cuando un hombre tiene la unción de Dios y cae, es capaz de humillarse. Y aunque Dios le quite los hijos, ese hombre sigue adorando a Dios, sigue sirviendo a Dios. Los que tienen la unción de Dios anhelan su presencia. ¿Cuántos de los que hoy día están aquí anhelan su presencia? Llegaron a este lugar porque anhelaban algo más de Dios. No porque querían escuchar predicar al pastor, sino que porque querían que Dios les tocara, que Dios les llenara, porque querían recibir una palabra de Dios, porque entendían que tener la unción de Dios era lo más importante. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Ahora Dios le dice a Samuel, Samuel, llena tu cuerno de aceite, porque vas a ir a ungir al próximo rey de Israel. Ahora, ¿de qué servía el cuerno del profeta si no tenía el aceite? El problema, amado hermano, de esta generación es que hay gente que quiere hacer cosas en la obra de Dios sin tener la unción de Dios. ¿Me escucha? Hay gente que anhela predicar en los altares, pero no tienen la unción de Dios. Hay gente que quiere alcanzar las naciones y no tienen la unción de Dios. ¿De qué le servía a Samuel ir con el cuerno solo? No, tenía que ir con aceite. Amado hermano, nosotros podemos tener una iglesia bonita. Puede llegar la gente acá y dice, uy, qué lindo el templo, qué lindo el pastor. Está bien. Pero ¿de qué sirve si no hay unción? ¿De qué sirve que el coro toque hermoso si no hay poder de Dios? ¿De qué sirve que tengamos una pantalla grande ahí si los enfermos no se sanan? Necesitamos tener el cuerno con aceite. Iglesia de Renca, necesitamos tener el cuerno con aceite. ¿Cuántos han venido a llenar el cuerno con aceite en esta noche? ¡Aleluya! ¿Cuántos están dispuestos que Dios llene su vida con aceite? A compartir y a inscribirte en nuestra página de YouTube Ipechi Renca. Un abrazo, que Dios te bendiga.